Hola, soy José Joaquín Betancourt, consultor de talento e innovación del equipo de Lab Rural Canarias. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del curso sobre innovación y emprendimiento rural promovido por la Confederación Empresarial de Lanzarote y elaborado por Lab Rural Canarias. En la sesión de hoy hablaremos sobre la financiación para los proyectos de emprendimiento y para las empresas rurales. Permítame que les adelante, en primer lugar, el índice de materias, de temas que abordaremos en la sesión de hoy. Empezaremos conociendo algunos conceptos básicos sobre inversión y financiación, para a continuación profundizar en las actividades de inversión y en las actividades de financiación. Con posterioridad hablaremos de un aspecto fundamental en los proyectos empresariales como es la captación de los fondos. Para finalizar, en una actividad, en una temática que ocupará buena parte de la sesión de hoy y que se refiere al crowdfunding, una forma de financiación empresarial. Vamos a ver en primer lugar algunos conceptos fundamentales que debemos conocer cuando hablamos de inversión y financiación y que constituyen un complemento de lo que ya han visto en la sesión sobre finanzas para emprendedores. Primero debemos decir que se trata de dos conceptos, la financiación y la inversión, que están relacionados, que tienen mucho que ver entre sí, pero que no significan lo mismo. No son conceptos iguales. Ambos son conceptos esenciales en los negocios. También, por supuesto, en aquellos proyectos de emprendimiento que pueden llevarse a cabo en las zonas rurales, como es el caso. Ambas son, además, secciones en el estado de flujo de efectivo y afectan directamente a la posición de efectivo neto general. Las actividades de inversión, por un lado, registran las entradas y salidas de efectivo que resultan en ganancias y pérdidas, mientras que las actividades de financiación registran las entradas y salidas de efectivo que dan lugar a un cambio en la estructura de capital. Hablemos en primer lugar de las actividades de inversión. Las actividades de inversión tienen un valor importantísimo precisamente en el flujo de efectivo. Y nos referiremos concretamente a 4 actividades, a 4 conceptos. El primero de ellos es la compra de activos fijos. Y se refiere este concepto a todos aquellos gastos en los que se incurre para poner el activo en condiciones de entrar en funcionamiento y generar a partir de ese momento un beneficio económico. Por su parte, la compra de inversiones a largo plazo se refiere a aquellas inversiones que generan valor por más de un ejercicio contable. Y en este caso estamos hablando de conceptos tan conocidos como las acciones o los bonos. Enajenamos un activo fijo también para generar ingresos. Y este es otro concepto fundamental cuando hablamos de este tipo de actividades. Y por último, también podemos vender inversiones a largo plazo y con ello también obtener ingresos. Cuando se enajena una inversión a largo plazo, estamos también hablando de una actividad de inversión. Hablemos ahora de las actividades de financiación. El valor de las actividades de financiación es porque en sí la suma de ellos muestran la solidez financiera de un proyecto empresarial. Y se refiere, en este caso vamos a hablar de varios conceptos. El primero de ellos son los dividendos pagados en efectivo, que es lo que se paga a los accionistas por su inversión. Suelen pagarse en la mayoría de las veces de manera anual, lógicamente cuando hay fondos que repartir, y a veces también se entregan a cuenta. También existe una figura que es el reembolso de los préstamos, y es que cuando una empresa recurre a préstamos pues, para financiar un determinado proyecto, tiene que devolverlo de forma periódica. Y esa devolución, ese importe del préstamo que se paga periódicamente, pues suele incluir una parte de principal y también los intereses aplicados y que han sido pactados de antemano. Otra figura es la recompra de acciones. A la recompra de acciones suele recurrir la empresa cuando quiere enviar una señal al mercado tendente a cambiar la visión que el mismo mercado puede tener de esa empresa y de sus acciones. En este caso, cuando la empresa entiende que las acciones están infravaloradas en el mercado y quiere cambiar esa percepción, lo habitual es que recompre acciones. Otro concepto al que antes nos referimos, cuando hablábamos de la devolución de los mismos, es la obtención de préstamos. Cuando una empresa, igual que ocurre con una familia, igual que ocurre con un particular,
necesita financiación porque se enfrenta a un problema de liquidez, simplemente porque no cuenta con los recursos propios necesarios para afrontar un determinado proyecto, lo habitual es recurrir al mercado de las entidades financieras que ofrecen préstamos. Pero también una empresa se puede financiar con acciones que den entrada a nuevos inversores, ya sean personas físicas o jurídicas, o que incremente el peso accionarial de los inversores ya existentes, siempre encaminados a recaudar más capital. Hablemos ahora de otro aspecto fundamental cuando hablamos de cuestiones financieras, que es la captación de fondos. A nadie se le escapa que disponer de los suficientes recursos económicos es esencial para garantizar la sostenibilidad económica de una empresa. Hay que generar recursos de manera ordenada y consciente y lógicamente, parte de esos recursos pueden provenir del sector público o del sector privado. Cuando hablamos de fondos públicos a los que poder recurrir, nos referimos particularmente a préstamos y subvenciones, algo que suele ponerse a disposición de las empresas a través de convocatorias periódicas. Debemos señalar que precisamente con la llegada de los fondos Next Generation, pues se han promovido muchas convocatorias que pueden ser heredadas de convocatorias anteriores o creadas ex novo para poner a disposición de las empresas, muchas veces por la vía del préstamo y otras por la vía de las subvenciones, recursos públicos. Y también se puede recurrir al mercado privado. Pues ¿cómo? Captando socios, captando donantes, trasladando el proyecto a empresas que pudieran estar interesadas en participar de alguna manera y vincularse a un proyecto empresarial, o recurrir al mercado convencional de las entidades financieras. Existen también otras entidades que están vinculadas a la financiación empresarial y que no son en sentido estricto banco, como pueden ser los fondos de capital riesgo, que son también recursos muy habituales cuando se pretenden captar recursos externos para la financiación empresarial. Estamos hablando de emprendimiento en el medio rural y por tanto no podemos obviar la importancia, el peso que en la financiación empresarial pues pueden tener los fondos que a tal fin se ponen a disposición de las empresas del medio rural. Me gustaría referirme particularmente al programa de desarrollo rural de Canarias. Es un programa gestionado por el Gobierno de Canarias con recursos procedentes también de la Unión Europea y que viene a ser el marco financiero en el que el Gobierno de Canarias traslada unos objetivos a las empresas, de tal manera que las empresas pueden obtener, a partir de sus correspondientes convocatorias, recursos públicos para financiarse. Obviamente, lo importante en este caso es que el proyecto empresarial encaje con las líneas programáticas, con la estrategia de inversión del Gobierno de Canarias para que sean financiadas. Y me gustaría también señalar las ayudas líder, que en cada una de las islas son gestionadas por con un determinado grupo de acción local y que dan precisamente acceso a financiación a proyectos normalmente de reducido tamaño, que surgen de la propia economía local, del entorno, que son ejemplos de esfuerzos dinamizadores del medio rural, que suelen además contribuir a la diversificación económica en el medio rural, intentan romper ese binomio rural-agrario tradicional, porque si bien es cierto que la actividad agraria es la actividad principal que se desarrolla en el medio rural, no es la única, ni debe ser la única. Por consiguiente, bueno, recomendamos pues precisamente consultar de forma, digamos, frecuente, pues esas ayudas que a través de las iniciativas líder se trasladan al sector empresarial para pues, el desarrollo de proyectos que encajen con esta filosofía. Hemos querido incluir también aquí, bueno, pues otra manera de llegar a la información existente sobre financiación de cara a captar recursos, que son los agregadores o buscadores de financiación. Pulsando el enlace podrán acceder a más información al respecto y bueno, hemos incluido aquí tres
El primero de ellos es un portal del Gobierno de España, es el portal PYME. Es un portal concebido para la PYME en el cual se puede acceder a mucha información muy útil para emprendedores y pequeñas y medianas empresas. Y también el portal InfoAyuda. Tanto uno como el otro permiten filtrar el tipo de beneficiario, de destinatario, para poderlo ajustar pues, a nuestras características, a las características de la empresa que está buscando inversión, también al tipo de proyecto y, por supuesto, al alcance geográfico, ¿no? Si nos interesa pues, conocer, por ejemplo, ayudas que estén en el mercado, que estén orientadas al mercado canario, pues podremos filtrarlo, ¿no? Si queremos conocer ayudas que dependan del gobierno de Canarias, podemos también filtrarlo. Yo creo que es muy práctico recurrir a este tipo de buscadores, si bien es cierto que otra forma fácil y rápida, posiblemente menos ordenada, eso sí, de llegar a la financiación es consultando en los buscadores estándar como puede ser el mismo Google. Y hemos querido incluir también, por último, otro buscador. En este caso se trata de Fundit. Fundit es una empresa, es una startup que ha desarrollado pues, una tecnología que permite acceder a información sobre subvenciones y ayudas disponibles, y en este caso pues lo hace a través de un plan de pagos al cual pues el particular se acoge, y en función lógicamente del plan al que se acoja pues tiene posibilidad de acceder a una información o a otra, ¿no? Es otra forma muy útil de acceder a información sobre financiación y que es muy recomendable sobre todo para asesoría. Como ya les había adelantado al principio, en esta parte de la sesión vamos a hablar de una forma de financiación que es el crowdfunding. Una forma de financiación que está adquiriendo relevancia de forma creciente en estos últimos años. Debemos decir que la financiación participativa o micromecenazgo, que sería la traducción más correcta de crowdfunding, que es una voz inglesa, bueno, pues no es algo nuevo. Podríamos incluso llegar a decir que recaudar capital a través del esfuerzo colectivo de amigos, familiares, clientes e inversores individuales se ha producido siempre. Pero posiblemente el elemento fundamental que da, digamos, naturaleza al crowdfunding como, casi me atrevería a decir que como fenómeno, ¿no? de la financiación empresarial, es el uso de la tecnología. Nos remontaríamos a los años 80, cuando un grupo musical de rock británico llamado Marillion se encontraba ante la necesidad de financiar una gira en los Estados Unidos de América, un grupo británico, y requería, bueno, pues unos fondos económicos de los que no disponía. La compañía discográfica cerró el grifo, decía que no podía aportar más fondos para ello, y lo que hizo Marillion, que cuidaba mucho, y sigue haciéndolo, dicho sea de paso, a sus fans, había creado, por tanto, comunidad, pues trasladó ese problema a los fans de todo el mundo, y gracias a ello, utilizando la preventa y utilizando recompensas y utilizando regalos de todo tipo, consiguió que sus propios fans financiaran la gira norteamericana. Se considera esta iniciativa de este grupo musical como la primera iniciativa, digamos, que pudiéramos considerar de crowdfunding. En definitiva, hablamos de un método que nos permite recaudar capital a través del esfuerzo colectivo y que lo hace normalmente recurriendo a herramientas digitales. ¿Cuáles esencialmente? Bueno, pues por un lado las redes sociales, algo que, como saben ustedes, ha ido bueno, pues ganando peso en la comunicación empresarial en estos últimos años, y por supuesto el uso de plataformas. No se concibe una campaña de crowdfunding que no se pueda, digamos, gestionar de forma ordenada a través de una plataforma, porque es la plataforma precisamente con el uso, digamos, como potenciador de las redes sociales lo que nos va a permitir un mayor alcance. En definitiva, cuando hablamos de crowdfunding estamos hablando de lo opuesto al enfoque convencional de las finanzas, a las finanzas tradicionales. Normalmente cuando una empresa, una entidad, una asociación, incluso un particular o una familia necesita fondos externos porque no tiene recursos propios suficientes para emprender un proyecto de cualquier tipo, y aquí estamos hablando, en el caso de una familia, de comprar una casa o un vehículo
o en el caso de una empresa, pues comprar una nave o lanzar un nuevo producto, lo habitual es que se recurra pues a los bancos, a los business angels o las empresas de capital riesgo, ¿no? Y en ese caso, pues los promotores de la empresa, quienes están buscando esos fondos, normalmente venden la idea a un grupo reducido de personas o de entidades y emplean información por todos ustedes conocidos como son el plan de negocio o un estudio de mercado. Cuando hablamos de crowdfunding hablamos de algo diferente. Como les decía hace unos minutos, en este caso recurrimos al uso de una plataforma, ¿no? Eliminamos la comunicación uno a uno convencional a través de una reunión, de una videoconferencia, de una llamada, pues al uso de una plataforma que nos permite compartir más información con más gente. Gracias a la plataforma de crowdfunding podemos llevar muchísima información a más partes interesadas y así invitarlas a participar. Y lo vamos a hacer a lo largo de un proceso. Normalmente cuando negociamos con un banco, casi les diría que nos la jugamos toda una carta. Nos reunimos con el director de la oficina y le explicamos que queremos comprar una nave o que queremos financiar la compra de material, que hemos conseguido parte de la financiación a través de una subvención y que necesitamos completar los recursos necesarios. Y en esa reunión, posiblemente el director no nos va a poder decir si puede o no puede financiar, lo tendrá que consultar con el departamento de riesgo, pero es cierto que si queremos buscar financiación en otro banco, tendremos que reunirnos con otra persona de ese otro banco. Pues bien, el uso de una plataforma de financiación participativa nos permite llegar al mismo tiempo a muchas personas que no tienen ninguna relación entre sí. ¿Qué beneficios ofrece, por consiguiente, recurrir al crowdfunding como forma de financiación? Bueno, en primer lugar, que es una forma económica y posiblemente más eficiente de acceder al capital. Es cierto que quizás las cifras, el rango de inversión al que podemos acceder podría ser inferior y que no es habitual que se recurran a grandes cantidades millonarias a través del crowdfunding, pero es cierto que para muchas de las inversiones que habitualmente emprenden las empresas de pequeño y mediano tamaño, el crowdfunding puede ser una forma más económica y eficiente de lograr esos recursos. Luego es una fórmula que reduce también el riesgo de la inversión para todas las partes, y esto es importante porque eso implica transmitir tranquilidad a todas las partes. Luego es que en la financiación tradicional existen intermediarios financieros, ¿no?, que suelen tener, lógicamente, sus comisiones. Por consiguiente, la financiación convencional, tradicional, tiene costes asociados que gracias al crowdfunding podemos evitarlos, ¿no? Algo muy importante es que normalmente quien acude a una campaña de crowdfunding como inversor, como contribuyente, es un inversor distinto. Nos encontramos aquí ante un nuevo perfil de inversor. Muchas veces no tiene tanta información financiera, simplemente quiere saber la naturaleza del proyecto y si ese proyecto es capaz de captarlo desde el punto de vista emocional, es posible que esa persona, sin tener muy en cuenta el rédito económico de la operación, decida apostar, decida involucrarse en ese proyecto. Hablamos en definitiva, de inversores que van más allá de una mera financiación económica, de una mera inversión. Suelen involucrarse de forma clara y directa en el proyecto. Luego, como antes les decía, la viralidad está garantizada con el crowdfunding. Podemos llegar a miles de inversores, si queremos, acreditados, de forma directa o indirecta, y para ello también están las redes sociales, y con ellos podemos interactuar de forma continua, porque podemos ir, lógicamente, cambiando información a lo largo de todo el proceso. La información que queremos compartir, que puede ser información que suele ser además muy atractiva para un inversor de estas características, como puede ser la historia del proyecto, pues datos relativos a la atracción, el mercado objetivo, la propia propuesta de valor, pues la podemos hacer más digerible. No olvidemos que estamos recurriendo a la tecnología, estamos recurriendo a una página web, estamos recurriendo a Internet y eso pues permite que esa información pues sea más visual y por consiguiente más digerible y más entendible por nuestro mercado objetivo. Luego, algo importante que gracias a las redes sociales y a otras vías digitales como newsletter y cualquier otra, podemos compartir información a lo largo de todo el proceso. Y además podemos adaptar el tipo de información que ponemos, digamos, en el mercado al momento de la campaña.
Podemos estar interesados en un momento determinado en captar una tipología determinada de inversor y podemos poner en nuestra plataforma información que pudiera ser interesante para ese tipo de inversor potencial. Y eso es algo que podemos hacerlo en tiempo real. Tenemos el control del proceso de captación de fondos gracias a que somos nosotros, los promotores del proyecto empresarial, los que gestionamos la plataforma y no, lógicamente, un intermediario financiero. Algo muy importante es que una campaña de crowdfunding nos puede ayudar a validar un concepto, un negocio, ¿no? Y ello nos va a permitir al final refinar la oferta. ¿Por qué? Porque muchos inversores o compradores potenciales no van a decir lo que opinan. Simplemente el mero interés que pudieran demostrar, mayor o menor, en ese producto, nos está dando información de muchísimo valor a la hora de definir cómo tiene que ser ese producto. Es posible que tengamos que hacer pequeños ajustes. Por ejemplo, un producto, el color de un determinado producto, la forma en la que se presenta, el packaging, etcétera, podrían llegar a cambiar. O simplemente tomar la decisión de que ese producto no tiene sentido que lo saquemos al mercado y piensen que aún no lo hemos fabricado porque el mercado está respondiendo de forma negativa. Luego, como les decía al principio, también gracias a que utilizamos una plataforma que nos permite llegar a muchas personas, eliminamos la necesidad de atender, de dirigirnos a cada inversor potencial de forma individual. Es cierto que podemos segmentar y en función de la tipología de inversores en las que pudiéramos estar interesados podemos aportar una información u otra, pero no es menos cierto que gracias precisamente a la plataforma vamos a poder llegar a más personas de forma directa y de forma masiva. El crowdfunding es un concepto genérico que se refiere a muchas maneras de captar fondos de forma participativa, ¿no? Pero podemos dividirlo esencialmente en cuatro, ¿no? Está por un lado el crowdfunding de donaciones. En este caso, pues no hay ningún tipo de contraprestación económica o financiera y bueno, estamos muy acostumbrados a ver este tipo de campañas pues cuando determinadas organizaciones no gubernamentales de carácter benéficos pues promueven ayudas en casos de desastres naturales o cualquier tipo de necesidad humanitaria que se pudiera presentar en cualquier pues lugar del mundo, ¿no? Pues este es un tipo de crowdfunding muy habitual en nuestra sociedad y está ya perfectamente asentado. Existe otro crowdfunding, posiblemente el que más destaca entre las fórmulas de crowdfunding, que es el crowdfunding de recompensa, ¿no? En este caso, pues el promotor de un proyecto suele recurrir a una cantidad pues inferior de dinero porque se trata de emprender un proyecto de pequeña o mediana envergadura y en este caso pues la persona que colabora, que participa en esta campaña pues no obtiene ningún tipo de retorno financiero, pero sí obtiene una recompensa que puede ser un producto en determinadas características, en el caso de, por ejemplo, de un disco, de la grabación de un disco, porque Marillion y otros grupos musicales siguen recurriendo al crowdfunding, por ejemplo, para grabar discos. Bueno, pues podrías tener, por ejemplo, un disco pues con la firma de todos los integrantes de la banda o una camiseta que se te ofrece como regalo, ¿no? Un servicio, una experiencia, cualquier recompensa es posible en una campaña de crowdfunding y suele ser lo que despierta el interés del contribuyente. Y existen, por último, bueno, pues posiblemente los dos tipos de crowdfunding más profesionales, donde se accede a un tipo de inversor más cualificado, inversores que en muchas ocasiones son inversores que necesitan acreditarse y donde sí hay, lógicamente, un ánimo de lucro, hay un interés económico, hay un interés financiero y lo que cambia en este caso es la forma en la que se participa en el proyecto. El crowdfunding de préstamos, también llamado crowdlending, es un crowdfunding en el que el contribuyente lo que aporta es una cantidad que luego recibe sumada a un interés que ha sido pactado previamente. En definitiva, al final el contribuyente se convierte en un prestamista como alternativa, en este caso, a una entidad financiera. Y en el crowdfunding de inversión, también denominado equity crowdfunding, lo que se hace es convertir a los contribuyentes en copropietarios. Por tanto, estas personas que han invertido, que pueden ser personas físicas, que pueden ser personas jurídicas en esta operación, lo que están haciendo es
recibir una parte del negocio y, por consiguiente, cuando llegue el momento, también van a recibir una parte de las ganancias. Algo importante en el caso del crowdfunding es que es una fórmula, como ya vimos antes, para validar una idea, un concepto. ¿Por qué? Porque el emprendedor lo que hace es publicar en Internet el proyecto detallado de su producto o servicio, lo difunde entre la multitud y con ello está evaluando el interés que existe entre los clientes potenciales, incluso antes de fabricarlo. Por consiguiente, la financiación participativa, el crowdfunding, nos va a mostrar cuánto está dispuesto a prepagar la gente por un producto que aún no ha sido fabricado. Y esto encaja perfectamente con la metodología Lean Startup, porque es el mercado el que determina si el producto mínimo viable desarrollado realmente tiene sentido, si resuelve una necesidad y si despierta un interés real entre las personas. Como les decía antes, la manera de llevar un proyecto empresarial en busca de financiación son las plataformas de crowdfunding. En ese sentido, bueno, existen innumerables plataformas de crowdfunding en el mercado y, bueno, hemos querido seleccionar 6 de ellas por distintos motivos. Podemos hablar de posiblemente de algunas de las más conocidas, como son Fundable o Kickstarter o Indiegogo o Goteo, porque son plataformas universales, conocidas en todo el mundo, son empresas importantísimas que tienen un enorme alcance, ¿no?, en el mercado de los clientes y contribuyentes potenciales y que trabajan las distintas modalidades de crowdfunding. Pero he seleccionado junto a ella a otras dos que tienen un interés especial para todos nosotros porque son empresas canarias, empresas que nacieron en Canarias, primero Adventuris y luego BD Capital, son plataformas lógicamente autorizadas que funcionan normalmente más con el tipo de crowdfunding de préstamos o de inversión, ¿no?, con el crowdlending y con el equity crowdfunding. Las he incluido por ese motivo, porque son 2 empresas canarias, si bien es cierto que Adventuris ahora opera más en el mercado nacional y también en el internacional, y porque en el caso de Adventuris particularmente, ellos son la primera plataforma de financiación participativa de España que ofrece la posibilidad de tokenizar la inversión y eso, digamos, aporta un atractivo especial porque el hecho de que tú puedas al final negociar con esa inversión de forma tokenizada, bueno, pues le da un alcance enorme, ¿no?, a esa inversión. Entonces, Adventuris creo que es algo muy reseñable como empresa. Luego veremos algunos proyectos que están lanzando en estos momentos como campañas concretas que creo que pueden tener un cierto interés, ¿no? Y el caso de BD Capital es más reciente. Bueno, pues es una empresa que tiene sede en Las Palmas de Gran Canaria y recurre por igual pues tanto a la financiación a través del crowdlending como el equity crowdfunding. En este caso, en ambos casos hay que acreditarse como inversor, digamos, te tienen que autorizar y, bueno, y en cualquier caso, estés o no estés autorizado, pues tienes la posibilidad, como ocurre en el resto de las plataformas existentes, de, digamos, un poco bucear, ¿no?, por los distintos proyectos existentes y fijarte en uno y mostrar tu interés por él, ¿no? Vas a recibir información cuando llegue el momento. Hay ocasiones en las que un proyecto todavía no está en proceso de financiación, pero lo va a estar pronto y se empieza a compartir ya, como decíamos antes, información desde el primer momento para ir captando el interés de los potenciales contribuyentes, ¿no? En este tipo de plataformas se suele plantear un objetivo y una cantidad mínima por debajo de la cual pues el proyecto no va a poder ser factible y eso, transmitir esa información de forma continua pues al mercado pues resulta de mucha utilidad para decidir qué proyecto puede interesarnos más o menos. Pero hemos decidido también incluir en esta presentación una forma distinta de abordar el crowdfunding. Es qué podría ocurrir si una determinada entidad o una organización empresarial, una universidad, un ayuntamiento, pues quisiera utilizar de forma frecuente el crowdfunding como fórmula para financiar proyectos empresariales. Bueno, pues podría tener una plataforma propia. Y ese es el problema que resuelve otra empresa canaria, financiada hace algunos años por el gobierno de Canarias, que es Crowdance.
Crowdfunding nos da la posibilidad de, a través de la estrategia adecuada y utilizando unas plantillas predefinidas, montar una plataforma de crowdfunding para ponerla a disposición de los emprendedores. Yo creo que es importante conocer un poco más estas plataformas y al igual que esta última opción de la que les he hablado y por ese motivo, bueno, pues que sepan que pueden acceder a través de los correspondientes enlaces que están asociados a cada una de las imágenes de marca a más información y incluso observar pues proyectos interesantes que quizás incluso pudieran ser similares a los proyectos que ustedes en estos momentos están pensando en emprender si fuera el caso. Pero esto no es soplar y hacer botellas. Una campaña tiene que estar bien montada, ¿no? Y hemos incluido aquí algunas claves que, si bien es cierto que son específicas para una campaña de crowdfunding de recompensas, podrían ser perfectamente aplicables a cualquier otra iniciativa que quisiera financiarse por el crowdfunding de otro tipo, ya sea por el crowdfunding de préstamos o el crowdfunding de inversión. Lo más importante posiblemente creemos que es el emprendedor, ¿no? Un emprendedor que no inspire difícilmente va a poder ser capaz de despertar el interés de posibles inversores o contribuyentes. Pero tampoco basta con que el emprendedor inspire, porque el emprendedor tiene que tener un mensaje claro que despierte el interés y para ello tiene que ser original y atractivo. Ese mensaje al final no deja de ser, digamos, la apariencia o la imagen de un proyecto que esté detrás y ese proyecto tiene que ser igualmente original y atractivo. Como ya vimos antes, la importancia de la viralidad en las campañas de crowdfunding, es fundamental crear comunidad. Y eso va muy asociado también al emprendedor, al proyecto y al mensaje, ¿no? Si queremos crear comunidad, tenemos que empatizar con cuantas más personas mejor, porque esas personas al mismo tiempo podrán compartir ese mensaje con otras personas y con eso lograr la tan ansiada viralidad. Lo más importante suele recurrir, y no podemos olvidar que estamos en los medios digitales, a través de un vídeo. Ese vídeo tiene que ser muy profesional y corto, ¿no? No tiene por qué ser especialmente complejo, pero sí tiene que ser, lógicamente, tener una apariencia profesional y, por supuesto, corto, un mensaje conciso, muy claro, que llegue a cuantas más personas mejor y de manera muy directa, ¿no? Y, desde luego, no podemos ni debemos renunciar bueno, pues a las distintas herramientas que el marketing profesional pone al servicio de los proyectos empresariales. Tenemos que cuidar mucho los contenidos, tenemos lógicamente que cuidar también, bueno, pues cómo hacemos uso de las redes sociales. Podemos recurrir y debemos hacerlo también de forma profesional para que contribuyan al éxito de la campaña, pues a los blogueros y a los influencers si consideramos que pueden aportar algo de valor a nuestra campaña y desde luego en ningún caso podemos olvidar los medios tradicionales porque también siguen siendo útiles hoy en día a la hora de transmitir un mensaje al mercado. Por supuesto, estamos hablando en este caso de una campaña de crowdfunding de recompensas. El atractivo de la recompensa es fundamental, ¿no? Antes hablábamos de que muchos contribuyentes financian proyectos a través del crowdfunding simplemente por el impacto, por el valor emocional que sobre ellos tiene el proyecto, pero son unos pocos. La mayoría espera algo a cambio. Es cierto que no esperan dinero porque no son inversores al uso, pero si esperan algún tipo de producto, un descuento, una experiencia, una membresía, algo que podría ser esa camiseta del grupo exclusiva o ese disco firmado o simplemente el producto en un packaging especial o el producto a un precio diferenciado. Bueno, cualquiera de ellos puede ser válido y tenemos también que testar el mercado porque eso va a ser determinante a la hora de conseguir el éxito, ¿no? En una campaña de estas características. Tenemos, por otro lado, que recoger información para validar y mejorar. Esa es la suerte que nos permite el crowdfunding, que antes de fabricar un producto vamos a tener información que nos va a transmitir si el color con el que lo estamos ofreciendo pues no está saliendo y por consiguiente deberíamos ofrecer un color diferente, si la forma en la que se presenta el producto no es la adecuada. Bueno, pues, el validar y mejorar es una oportunidad que no debemos desaprovechar cuando promovemos una campaña de crowdfunding y es, por tanto, un elemento clave de una campaña. Debemos hacer seguimiento continuo de todos los aspectos de la campaña para ver aquello
no solo el producto o el concepto, sino aspectos de la campaña, de la estrategia de comunicación que posiblemente no estén obteniendo el resultado y que por consiguiente debamos cambiar de alguna manera. Y por supuesto, y casi le diría que es lo más importante, debemos transmitir en todo momento credibilidad. Estamos buscando personas que conecten con nuestro proyecto y que nos ayuden a hacer realidad nuestro sueño, un proyecto empresarial de cualquier tipo, ¿no? Y eso solo se logra si somos creíbles, y lo somos en todo momento, ¿no? No podemos estar mandando al mercado mensajes inconexos, mensajes que sean incoherentes unos con otros, porque eso pondría, lógicamente, en riesgo el éxito de la campaña. Hemos incluido también en la presentación algunos ejemplos de campañas, tanto de recompensas como de equity crowdfunding. Hay que decir que campañas hay miles. Yo les animo a que examinen cualquiera de las plataformas que antes lo compartimos a través de sus correspondientes enlaces, pero sí me gustaría detenerme en 4 campañas, 2 de crowdfunding de recompensas y 2 en este caso, de equity crowdfunding por motivos diferentes, ¿no? Las 2 primeras, que son de plataformas internacionales, las hemos colocado pues por su vinculación más o menos directa al mundo rural, ¿no? Y que son posiblemente ejemplos de cómo la actividad económica en el medio rural se puede diversificar, ¿no? La primera de ellas, Otto. Otto es un modelo, digamos, moderno, una recreación de la típica cafetera turca, de la forma que tienen en Turquía de hacer café, y que, bueno, pues que los emprendedores de este proyecto ponen a disposición de los contribuyentes pues distintos colores en unas condiciones muy preferentes de precio, y lo que esperan es una preventa, ¿no? Esperan que los contribuyentes le aporten el dinero que la empresa necesita para poder poner, digamos, ese producto en el mercado. Y el otro ejemplo es el de 2 cocineros de Barcelona que se trasladan al Pirineo catalán y que quieren hacer realidad un proyecto de desarrollo rural, digamos un ejemplo de economía circular y de producto kilómetro cero, que son los caldos de hueso, una base de mucha utilidad en la cocina, y en este caso, bueno, pues ofrecen condiciones preferentes a las personas que contribuyan con sus aportaciones a hacer realidad su proyecto empresarial, ¿no? Aquí vemos distintas opciones de productos, ¿no? Y hemos incluido también estas 2 campañas, en este caso es crowdfunding de inversión, equity crowdfunding, porque ambos son de una plataforma como es Adventuris, que es una plataforma, como les decía, canaria, pero sin embargo hablamos de 2 proyectos empresariales, que uno de ellos tiene, digamos, raíz canaria, nunca mejor dicho, teniendo en cuenta el nombre, que se llama Roots and Joy, y el otro, sin embargo, es un proyecto de la península. El primero de ellos es el de una empresa que promueve eventos relacionados con la gastronomía y que está buscando financiación para escalar su negocio. Esta es una empresa que nació ya hace algunos años y que ahora ha recurrido al crowdfunding para crecer. Y el caso de Slow Philosophy, pues yo quisiera destacarlo mucho teniendo en cuenta la audiencia. Hablamos de emprendimiento en el medio rural y bueno, en este caso hablamos de cómo se puede recurrir a la inteligencia artificial, a la tecnología, precisamente para hacer más eficiente el campo, ¿no? Para ser más competitivas las explotaciones agrarias utilizando la tecnología. Y bueno, pues esta startup granadina es lo que está intentando. Les animo a todos y a todas a que, bueno, pues a que entren en los enlaces que están asociados a las 2 imágenes de marca, porque creo que tanto estos proyectos como los 2 que vimos antes y cualquier otro proyecto que pudieran encontrar en las plataformas pueden ser muchas veces una inspiración para proyectos que pudieran ustedes estar interesados en llevar a cabo. Bueno, no me queda nada más que animarles a estar en contacto con nosotros. Lo primero que pueden hacer es decirnos qué piensan de esta sesión, qué piensan del curso en su conjunto, y les animo por ello, bueno, pues a entrar a través del enlace en un pequeño cuestionario. Estamos intentando recibir el feedback, pero también estamos intentando mantenernos en comunicación con todos y todas ustedes para compartir otras iniciativas que pudieran ser interesantes y que tengan que ver, lógicamente, pues con el desarrollo rural sostenible. El equipo que compone la Rural Canaria es un equipo diverso, de 8 consultores, cada uno con su proyecto, cada uno con su especialidad. Como les decía,
pues yo soy la persona responsable del talento y la innovación que queremos incorporar a nuestros proyectos y, bueno, cada uno tiene su proyecto profesional, pero hemos confluido en este proyecto común de la Rural Canaria. Si quieren estar en contacto con nosotros, pues les animo a que nos escriban. Aquí tienen el correo electrónico, tienen también nuestra página web y nuestro perfil de LinkedIn. No me queda más que agradecer a la Confederación Empresarial de Lanzarote la amabilidad de pensar en nosotros para impartir este curso. A nosotros nos encanta compartir el conocimiento. El proyecto de la Escuela de la Rural Canarias nace precisamente para eso, para divulgar el conocimiento en materia de la Rural Canarias que hemos ido pues, obteniendo a lo largo de los años. Y, en definitiva, queremos compartir con todos ustedes un reto, ¿no? Y es el de impulsar la transformación sostenible del medio rural del archipiélago. Por consiguiente, gracias a todos y a todas por su atención y espero verlos pronto. Muchísimas gracias.